Saludos, mis queridos estudiantes. Espero que se encuentren muy bien allí en su casa. Espero, como siempre, ser de gran ayuda para cada uno de ustedes en este hermoso día. Vamos a ver en esta ocasión ángulos formados por rectas paralelas cortadas por una secante o transversal y sus propiedades de cada uno de ellos. Bien, aquí observamos en la gráfica acá dos rectas paralelas, ¿sí?, cortada por una secante o transversal, el cual ustedes comienzan a notar forman 8 ángulos. Vamos a observar los tipos de ángulos que se forman con sus propiedades, ¿sí? ¿Qué les parece? Vamos a verlo a continuación. Bien, ángulos formados por rectas paralelas cortadas por una secante. Dijimos que se forman 8 ángulos, ¿sí? El ángulo 1, 2, 3, 4, perdón, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, entonces, los ángulos que se encuentran dentro, ¿vieron? Dentro de la paralela, son llamados ángulos internos, como el 4, el 3, 6 y 5. 4, 3, 6, 5 son ángulos internos. Entonces, los ángulos externos son los que están fuera de la paralela. ¿Vieron? Los ángulos externos, los que están fuera de la paralela, como el 1, el 2, el 8 y el 7. Bien. Seguimos. Vamos a observar ahí mismo los ángulos correspondientes. Tenemos las dos rectas paralelas cortadas por la secante. Entonces, vamos a ubicar los ángulos. Tenga usted una idea más o menos de los tipos de ángulos que se van formando en dos rectas paralelas cortadas por esa secante. Bien, entonces podemos encontrar los ángulos correspondientes. Son los ángulos no adyacentes que se encuentran en el mismo lado de la secante. Uno interior y el otro exterior con respecto a la paralela, ¿sí? Pero no pueden formar un par lineal, que no son adyacentes, que no pueden ser adyacentes. Entonces, los ángulos correspondientes es el 2 y el 6. Una afuera, ¿vieron? El 2 y el 6. Una afuera y una adentro, pero no forman un par lineal. No pueden ser adyacentes, ¿sí? Adyacente es el tipo de ángulo acá. El 2 y el 3 son adyacentes, ¿vieron? Porque forman un par lineal y la suma de ellos es igual a 180 grados. Son adyacentes 2 y 3, 1 y 4. Entonces, correspondientes son el 2, el 6, ¿ok? El 3 y el 7. Hacerlo con este marcador. Y correspondiente el 1 y el 5. 1 y 5 y 4 y 8. ¿Ok? Son correspondientes. ¿Estamos claros? 1 y 5, 4 y 8, 2 y 6, 3 y 7 son correspondientes. Entonces, ya el 1 y el 4 son adyacentes. El 2 y el 3 son adyacentes. Vamos a borrar acá para que puedan observar un poquito mejor. ¿Okay? El 2 y el 3 son adyacentes. 6 y 5 son adyacentes porque forman un par lineal. Y
su suma es igual a 180 grados. Muy bien, entonces vamos a observar ahora la propiedad de los ángulos correspondientes. Sí. Entonces, los ángulos correspondientes son congruentes, es decir, tienen la misma medida. Por ejemplo, como dijimos que el ángulo 1 y 5, ¿vieron? Son correspondientes, entonces dice la propiedad de los ángulos correspondientes que son congruentes, tienen la misma medida, el 1, el 5, el 4 y el 8, el 2 y el 6, el 3 y el 7 son ángulos congruentes, por ser ángulo correspondiente. Entonces los ángulos conjugados son los siguientes, son los dos ángulos no adyacentes que se encuentran en el mismo lado de la secante, siendo ambos interiores o exteriores con respecto a la paralela que nosotros tenemos. ¿Sí? Los ángulos conjugados pueden ser interiores o pueden ser exteriores. Y también viceversa, o sea, interiores. Bien, entonces, por ejemplo, ¿cuáles son? El 3 y el 6, el 4 y el 5, sí, están del mismo lado de la paralela, bien, de la secante, 2 y 7. El 3 y el 6, puede ser el 1 y el 8, el 4 y el 5, ¿sí? 4 y 5, 3 o 6, 3 o 6, 1 y 8, 2 y 7. Son ángulos conjugados, ¿sí? Vamos a observar en esta hora la propiedad. ¿Qué me dice la propiedad respecto a estos tipos de ángulos cuando son conjugados? La propiedad de los ángulos conjugados, vamos aquí, se la figura, tengan la idea. Entonces vamos a mostrar conjugado, acá, dijimos que era el 1 y el 8, entonces, ¿qué dice? La medida de los ángulos conjugados suman 180 grados, es decir, que los ángulos conjugados son suplementarios. Bueno, la medida de los ángulos conjugados, en este caso 1 y 8, suman 180 y es un ángulo, son ángulos suplementarios. Igual también el 3 y el 6 son conjugados, en este caso conjugado interno, igual estos dos suman 180, o sea, son suplementarios. Excelente, ¿sí? Los ángulos conjugados son suplementarios. Entonces, los ángulos alternos internos y alternos externos, que también nosotros podemos observarlo en esa dos rectas paralelas cortadas por la secante. También podemos nosotros apreciar estos tipos de ángulos. Vamos a observarlo a continuación, a ver cuáles son. Esa pareja de ángulos que son alternos internos y alternos externos. Aquí tenemos las rectas paralelas cortadas por la secante. Entonces vamos a ubicar los ángulos. Aquí tenemos los ángulos internos. Dijimos que 4, el 3, el 5, el 6 son ángulos internos, pero los ángulos alternos internos, dice la regla lo siguiente acerca de esto, que ellos se encuentran, sí, del opuesto a la secante, ¿sí? Opuesto a la secante. Por ejemplo, ¿cuáles son estos? El 4 y el 6
son ángulos alternos internos. ¿Cuál más? Los ángulos, el 3 y el 5 son ángulos alternos internos. ¿Correcto? Entonces, también tenemos los ángulos alternos externos, los que están fuera de la paralela. Fuera de la paralela, pero al lado opuesto de la secante. ¿Ok? Como el 1, el 7 están fuera de la paralela, pero al lado opuesto, ¿vieron? Opuesto a la secante. Igual también como los ángulos internos, alternos internos, como vimos, que están dentro de la paralela, pero al lado opuesto de la secante. 4 y el 6, el 3 y el 5 son ángulos alternos internos, dijimos, pero alternos externos, los que están fuera de la paralela, repito, y al lado opuesto de la secante, como el 1 y el 7, el 2 y el 8. Excelente, ¿sí? Excelente. Entonces, seguimos a continuación. Vamos a observar en esta hora los ángulos, la propiedad de los ángulos alternos internos y alternos externos. ¿Qué nos dicen respecto a esto la propiedad de estos ángulos? Antes de nosotros seguir con el ejercicio propuesto, vamos a observar qué nos dice la propiedad. Los ángulos alternos internos y alternos externos entre la recta paralela y la secante son congruentes, es decir, tienen la misma medida. Estos ángulos que mostramos, el ángulo alterno interno, los ángulos alternos externos, son congruentes, tienen la misma medida, dice la propiedad. Bien, esto es todo, mis queridos niños, esperando que ustedes hayan disfrutado, hayan recibido la enseñanza en el día de hoy, y cualquier comentario, estaría que lo dejaran ahí en la caja de los comentarios. Sería muy importante para nosotros para poder crecer en este proyecto que tenemos de enseñanza de la matemática. Bien, aquí tenemos, le dejamos, ahora sí, le dejamos el ejercicio propuesto para que así puedan ustedes en su casa analizar, sabiendo ya las propiedades que hemos mencionado, los tipos de ángulos que se forman con la recta paralela cortada por la secante. ¿Sí? Aplicando las propiedades de los ángulos entre paralelas y secantes, determina las medidas de cada uno de los ángulos de la figura, dado la medida de uno de ellos. ¿Sí? Aquí tenemos la recta paralela cortada por la secante y me dan un ángulo. Pero con ese ángulo, usted puede determinar este ángulo, todos los demás ángulos que faltan. Ya usted sabe que este ángulo y este son opuestos por el vértice. Si hacer opuesto por el vértice, entonces son iguales. ¿Sí o sí? Son iguales. Entonces este mide 50 y entonces este y este son adyacentes. Es adyacente, la suma de ellos es igual a 180. Entonces buscar el suplemento de 50 acá. Y así usted va completando este ejercicio y los demás ángulos que faltan. Bien, cualquier duda, repito, lo pueden dejar en sus comentarios. Que pasen un feliz resto del día. Bendiciones.